Bien amigos, bienvenidos a este programa, sobre todo hoy hablando geopolítica, de lo que va a pasar en el mundo estas próximas semanas o como mucho estos próximos 2-3 meses o hasta que acabe el año. Estamos en un momento muy complicado, un momento en el cual la información política, armamentística y amenazas de uno y otra parte sobre la Tercera Guerra Mundial parece que es inminente. Uno de los focos más calientes que tenemos ahora en el momento, más calientes, es Venezuela. Tenemos una entrada casi inmediata de las tropas de Estados Unidos para desbancar al cártel de los soles con Maduro al frente. Incluso Maduro está negociando, pero recordemos también que si cae Maduro, si cae el régimen de Nicolás Maduro, nos podemos encontrar también que la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, lo que es Rusia y China, se están beneficiando del cártel de los soles, porque se están beneficiando en el tema de lo que es las energías. Entonces, claro, nos podemos encontrar que si hay una entrada inminente en Venezuela y se liquida el régimen de Maduro, puede ser que Unión Soviética y China también intervengan en esta pelea entre Estados Unidos, cosa que nos va a llevar, junto a lo que ya tenemos, que es la guerra entre Rusia y Croacia, y también lo que tengamos entre Netanyahu y Siria y todo, nos va a llevar a una tercera guerra mundial. Ha habido imágenes esta semana que a mí me han hecho mucho daño. No sé si a ti te han hecho daño, Juan Carlos, a ti te han hecho daño, Rafa. Yo, por ejemplo, ver la figura de nuestro monarca, por ejemplo, en las Naciones Unidas, y verlo con una fotografía del presidente de Siria, quien, por ejemplo, fue el autor de los atentados del 11M de Madrid, que incluso brindó por esos atentados y que el rey se haga una foto con él, a mí me está diciendo que a nivel político, a nivel gubernamental, o nos están mintiendo como bellacos o hay algo que nos están ocultando. A mí me sorprendió mucho ver esa foto del rey con el asesino el asesino criminal de los trenes del 11M en Madrid, presidente de Siria, repito, una de las personas más buscadas junto a Bin Laden por Estados Unidos cuando hubieron los atentados también de las Torres Gemelas. No sé qué os parece, no sé si la introducción que he hecho os vale para empezar a debatir, pero creo que es lo que se está moviendo, el caldo de cultivo que tenemos hoy en día a nivel geopolítico y que nos puede llevar, si no se pone remedio, a un desastre brutal en toda Europa y en todo el resto del mundo. Juan Carlos, Rafa, cuando queráis. Rafa. Muy bien, de momento muy buenas a toda la audiencia y nada, vamos a ver, es que has dado muchísima información, David, has dado mucha información. Y la que tenemos en el momento en las televisiones, ¿eh? Perdona, no te he entendido. Las que tenemos actualmente en la prensa, dados. Sí, ya he visto. Pero bueno, has hecho un resumen un poco más o menos exhaustivo de cómo está ahora mismo la situación global, ¿no? Y si quieres empezamos por el tema que has abierto, que ha sido el de Venezuela. Podemos empezar por Venezuela. A ver, Venezuela no es Panamá. 6.000, 7.000 hombres que tiene Estados Unidos en el Mar del Caribe podían, digamos, hacer algo en Panamá. Pero hacerlo en Venezuela es distinto. Sí que es verdad que tiene un contingente importante, los Estados Unidos, de unos marines especializados en extraer gente. Pero claro, tendrían que llegar a Maduro. Maduro ahora mismo lo que ha hecho ha sido fortalecer su guarida en Miraflores y de alguna manera va a ser bastante complicado poder entrar. Por otra parte, Maduro no deja de abastecer en productos de Venezuela, lo que son materias primas, sobre todo petróleo, a los Estados Unidos a través de multinacionales. Entonces, sí que es verdad que Estados Unidos ha violado el derecho internacional a la hora de atacar a lanchas supuestamente narcotraficantes, porque no se podía demostrar a priori,
a ver, a los delincuentes hay que detenerlos. Una vez se detienen, son juzgados y luego condenados o absueltos, dependiendo de lo que pase, ¿no? Pero digamos que ya disparar directamente para frenar a las supuestas narcolanchas, a ver, sí que hay una alta veracidad de que sí son narcolanchas. Tampoco los Estados Unidos son tontos. Es decir, ellos saben perfectamente cómo y dónde atacar y los van siguiendo y saben las rutas y los van deteniendo. Y están evitando que muchísima tonelada de droga, de cocaína concretamente y además de fentanilo, esté entrando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues ahora de momento estamos ahí en una especie de partida de ajedrez con Venezuela, donde tampoco Estados Unidos da el paso a invadir el país, ni Maduro da el paso a, digamos, a rendirse o de alguna manera abandonar el poder. Él sabe perfectamente que en el momento que deje el poder va a ser detenido. Está puesto precio a su cabeza como narcotraficante y va a ser detenido en cualquier lugar del mundo donde vaya. Ahora ya habían hecho unos viajes a África, a la Guinea Ecuatorial y a la Guinea Portuguesa, donde se habían ya refugiado cantidad ingente de oro y de dinero, y además se habían refugiado varios personajes de la política venezolana de alto nivel, ¿vale? Entonces allí se habían ya refugiado, incluso hasta con sus familias, en aviones. Pero esto ya ha sido neutralizado. Es decir, ahora mismo le han incautado la friolera de 700.000 millones de dólares a Maduro, que tenía en cuentas en República Dominicana y en estos dos países de África, bien como te digo, ¿no? Actualmente la situación, pues ahora mismo está en espera. Donald Trump tiene un problema mayor, y el problema mayor es al otro lado del Atlántico, justamente aquí en Europa. Europa se está convirtiendo en un polvorín, es decir, ahora mismo cualquier chispa puede detonar un conflicto bélico muy importante. Tenemos más de 7.000 hombres custodiando las fronteras entre Rusia y lo que es Europa. En Polonia, en Finlandia, en Lituania, Letonia, tenemos un montón de gente y además aviones que están constantemente vigilando el espacio aéreo para que drones o aviones rusos caza no invadan ese espacio aéreo. Bueno, esto con tanto armamento, con tanto soldado, con tanto maquinaria bélica, en cualquier momento un despiste, una ráfaga de un malentendido, un problema, una luz que se cruce, crees que es y no es, y pasa algo, puede detonar el conflicto. China también, por otra parte, ya ha advertido muy seriamente a Donald Trump sobre el tema de Rusia, ya que el plan nuclear que ha presentado Donald Trump a Rusia, Putin lo ha rechazado. No es viable, no es una cosa para decir, vale, yo me conformo con esto y ya está. Y por otra parte tenemos el conflicto en Israel. Israel acaba de amenazar directamente a Irán. China ya ha amenazado también a Israel en defensa de Irán. Pakistán ya ha dicho que en el momento que Israel utilice armamento nuclear, Pakistán utilizará bombas nucleares contra Israel. Es decir, ahora mismo el planeta es un hervidero. Yo recuerdo que en algún programa anterior hemos hablado sobre el tema de la guerra y tú me decías, no, bueno, es que los expertos dicen que para el año 2030. Bueno, yo te dije que a lo mejor no llegábamos a la Pascua, es decir, a Navidad, pero de hecho ya se está hablando de como mucho la guerra puede estallar incluso para el mes de noviembre o principios de diciembre, porque Europa sí o sí quiere meterse en guerra, pero de una manera directa. Alemania amenazó esta semana pasada directamente a Rusia. Entonces, el conflicto, Donald Trump ya ha dicho que Ucrania puede recuperar, con la ayuda de la OTAN, puede recuperar el espacio perdido. Claro,
¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que vas a meter gente, tropas de la OTAN o mucho armamento de la OTAN contra Rusia. Rusia no se va a estar quieta. Rusia no va a permitir que Ucrania tenga un apoyo de un montón de países llenos de dinero para meter en Ucrania para hacer la desestabilización total de Rusia. Claro, ¿qué pasó? En el año 2019, de la agencia RAND Corporation elaboró un informe donde hablaba claramente de que para desestabilizar Europa había que desestabilizar Rusia. El fin era llevarse talentos, digamos, dinero y industria a los Estados Unidos. Claro, esto en parte se consiguió en el momento que Rusia declara la guerra a Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Que en el informe RAND venía claramente: para desestabilizar Europa hay que desestabilizar Rusia y provocar una guerra entre Rusia y Ucrania, que es así como ha sido. ¿Qué pasa? Que el informe está saliendo mal. Está saliendo mal, sí que es verdad que en un 80% estaba totalmente acertado, los pasos a seguir se han hecho correctamente con Joe Biden, pero el frenazo que ha tenido la guerra y la diplomacia, lo que ha tenido con Donald Trump, lo que ha hecho ha sido dar un bajón para otra vez empezar a subir. De forma manera que ahora mismo estamos en el punto anterior a que Donald Trump entrara en la Casa Blanca y nos encontramos con el problema añadido de que tenemos tropas de la OTAN vigilando y custodiando las fronteras con Rusia. Y esto a Rusia no le gusta, de hecho, porque viola el tratado que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le prometieron por activa y por pasiva a Rusia que la OTAN jamás avanzaría un centímetro al este. No es verdad, ya quiere Moldavia. Moldavia ha habido un pucherazo brutal para que ganen los proeuropeos en lugar de los prorrusos, y el resultado ha sido que Moldavia, que es estratégicamente imprescindible para Rusia, la va a acoger Europa. Y automáticamente que entre la coja Europa, se van a plantar la OTAN dentro de Moldavia, cosa que Rusia posiblemente no lo permita. Una pregunta, Rafa o Juan Carlos, Una pregunta que voy a hacer. ¿Creéis que la OTAN está rota? Porque, por ejemplo, en el caso de la guerra con Israel, toda Europa se ha posicionado en contra de Israel. En cambio, Estados Unidos está a favor de Netanyahu. Entonces, ¿puede ser que eso sea una ruptura no solamente a nivel institucional, sino a nivel de la OTAN, y que los países esta vez no sigan la Alianza Atlántica a la hora de una tercera guerra mundial con Europa? Porque también recordemos que Estados Unidos, muchos expertos están diciendo que la política financiera de Donald Trump está llevando o puede llevar a la ruina económica de Estados Unidos, y sobre todo con la gran potencia China, en el cual China también sería otro frente de guerra contra Estados Unidos. ¿No creéis que se puede romper todo lo que es el Tratado Atlántico por las diferencias de opinión entre Europa y Estados Unidos sobre el tema de la guerra de Israel? Juan Carlos. Es complicado. A ver, porque, según por ejemplo, dicen los mismos Estados Unidos, en realidad la economía americana está mejorando, no está empeorando. Eso no me lo creo ni yo, pero bueno. Y el problema de la OTAN como tal, a la hora de actuar, el problema, no sé cuál va a ser la respuesta, por tanto que en sí la OTAN nunca ha tenido esa situación. Recordemos, por ejemplo, la situación de las Malvinas, donde Inglaterra teóricamente fue a defender y a recuperar un territorio que ha considerado suyo, e incluso pidió ayuda a la OTAN. ¿Y quién apoyó a
a Inglaterra, al Reino Unido? Nadie. La OTAN no dijo que en realidad que eso eran como colonias de ultramar, se buscó las mil triquiñuelas y no se metió en la guerra. Con lo cual, a la hora de la verdad, lo que es el funcionamiento de la OTAN, a la hora de activarse y actuar, no sé cuál es el resultado final. A ver, en Polonia, por ejemplo, mira, es gracioso. En Polonia, por ejemplo, pues sí, está Alemania. Ahora, por ejemplo, están desplazadas unidades, tanto aéreas como de infantería y artillería y blindados y tal. Alemania, Francia, España, ¿vale? Pero a la hora de la verdad, que sería teóricamente sería el revulsivo total, que sería los Estados Unidos, a la hora de la verdad Estados Unidos no tiene grandes unidades en Polonia, por ejemplo. Ahora tiene que ver, por ejemplo, alrededor, por ejemplo, que tendría que ser todo lo que es la frontera de Ucrania. Pues tendría que defenderla también. Quiero recordar que Rumanía, por ejemplo, como que ya comentaba Rafa, Moldavia, que ahora se ha posicionado hacia el lado europeísta, digamos, ¿vale? No está como tal en la OTAN, pero es un espacio que hay que, como mínimo, vigilar. Con lo cual, y China, por ejemplo, si tuviera una necesidad, o sea, o actuase, ya sabemos que lo primero que va a caer sería Taiwán, sería absorbida, por mucho que digan los americanos y quieran defenderlo, y entre lo que sería un acuerdo entre Corea del Norte y China, sería Corea del Sur y Japón. Ya tienes medio, entre pitos y flautas, ¿eh? Ya tienes medio Oriente, digamos la parte del Pacífico, medio controlada. Si dejas a Rusia despreocuparse de lo que es el Pacífico y se puede centrar en Europa, pues ahí sí que tenemos un berenjenal. Y no sé hasta qué punto sería un enfrentamiento nuclear. Porque hay una cosa que no se suele explicar, o sea, no se está explicando. Tenemos un submarino ruso que está en el principal banco de atunes en época de pesca, que está soltando isótopos radiactivos a punta pala porque resulta que se le ha estropeado el reactor nuclear. No quieren decir exactamente en qué situación están, pero se ve que es bastante crítica. Pero si nos anteponemos ante eso, o sea, el problema que tienen con el submarino, recordemos lo que le ocurrió con su buque insignia, el Moscú, el Moskva, que 2 misiles medio experimentales ucranianos iban y lo hunden. Siempre había, o sea, el mismo capitán del Moskva había explicado que había hecho un informe diciendo que el barco era una pena, pero una pena, vamos, que no se hundía solo porque Dios no quería. Entonces, la pregunta, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de la capacidad balística, digamos, en misiles nucleares de Rusia? O sea, de que esos misiles estén en condiciones. Sobre todo hablo de los intercontinentales, o sea, los de gran calibre, vamos. Porque si están tan cuidados como el resto de la flota, y recordemos también que la aviación empieza a tener ciertos problemas, o sea, se le caen los aviones solos, o sea que no sé hasta qué punto, y bueno, ahora Rafa a lo mejor tiene más información, pero quiero decir, en cierta manera Rusia pues cuenta con que tiene un ejército muy grande, son numerosos, eso sí, vale, en alguna plataforma de estas de compra por internet han comprado miles de drones que han armado y entonces tienen esos drones que la mayoría quiero recordar que son iraníes, de fabricación iraní, con lo cual no sé hasta qué punto realmente lo que en cierta manera lo que está haciendo es como una especie de pantallazo para no demostrar su debilidad. No lo sé, pero no lo veo claro, ¿eh? Rafa, tú que más o menos... Bueno, vamos a ir por partes también, porque has dado mucha información,
y has dado muchas pinceladas. Entonces hay que matizar un poquito, ¿vale? A ver, retomando el hilo con lo que decía David sobre por qué Europa se posiciona a favor de Palestina y Estados Unidos a favor de Israel, dando lugar a una, digamos, desobediencia por parte de Europa a la OTAN o a no querer entrar en guerra, o que la OTAN no entre en guerra a defender Europa o algo así, o se desintegre la OTAN. Bueno, vamos a ver. Eso no ocurre, eso no va a ocurrir, son cosas distintas, ¿vale? El que esté Europa, algunos países se hayan posicionado como la creación de un Estado palestino, el apoyo a Palestina por parte de Europa, incluido España, y algunos países se hayan mostrado mayoritariamente a favor de evitar el genocidio al que están llamando. Bueno, pues esto no es nada, no es ni más ni menos que una cortina de humo que políticamente y geopolíticamente se está utilizando para llenar noticias, mantener a la gente distraída y que la cultura woke y la Agenda 2030, la Agenda 2030 siga funcionando, porque ya empieza a haber una gran resistencia por parte de algunos países a continuar con este tipo de política. Lo primero que hay que comprender es de dónde viene el conflicto entre Israel y Palestina. En ningún momento, a ver, aquí se dicen muchas tonterías, la gente opina en redes sociales sin tener la más mínima cultura. Decían que no, es que eso siempre ha sido Palestina. No, perdona. Palestina nace en el 1975. No nace como Estado en los tiempos de Moisés. No, eso era Israel. Israel ya tiene una antigüedad de 5.000 años. Empezó en Canaán. De Canaán estaban los fariseos. Cuando Moisés llega con los hebreos desde Egipto hasta lo que es la tierra prometida, la tierra santa que llega a Jerusalén, y toda aquella parte ya estaba ocupada por lo que se llamó Judea, y luego fue ocupada por varios imperios, entre ellos el romano, luego el otomano y finalmente el británico. Y el británico es el que otorga, presionado por el lobby judío británico a través de Rothschild, es el que presiona a la ONU para que las Naciones Unidas concedan el fragmento de tierra de Israel pegado al Mediterráneo con parte de Jerusalén. Jerusalén está dividida en 3 partes: la parte musulmana, la parte cristiana y la parte judía. Entonces, como ha habido ahí históricamente unas cruzadas y esto perteneció finalmente al Imperio Británico, el Imperio Británico cogió su tajadita y se quedó con la parte cristiana, pero dio también una parte judía, una parte musulmana, donde conviven en paz. Es decir, no están a tiros ni están a tortas en Jerusalén. Las 3 culturas, las 3 religiones conviven perfectamente en Jerusalén. El problema está cuando allá por los años 70 se crea la Autoridad Nacional de Palestina. Que la Autoridad Nacional de Palestina se crea a través de un grupo terrorista que se llamaba la OLP, Organización de Liberación para Palestina, que reclamaba la parte de lo que es Cisjordania, que fijaros, si tan malo fuera Israel y quisiera acabar con Palestina, podría estar atacando a Cisjordania, que la tiene al lado. Pero no ataca, ataca a Gaza. ¿Por qué? Porque Gaza está gobernada por Hamás. Hamás es un grupo terrorista creado por los británicos allá por los 70, cuando hubo la guerra de los 6 días, con Golda Meir, que impulsó a un grupo terrorista que luchara contra los hermanos musulmanes procedentes de Egipto. Una vez acabaron con esto, Israel siguió financiando, porque interesaba, al grupo terrorista Hamás con $30 millones al mes. Y lo ha seguido financiando hasta hace bien poco. ¿Cuál ha sido el problema?
El problema ha sido que jamás se ha extralimitado y porque geopolíticamente ya estaba, digamos, una estructura que había que desestabilizar Oriente Medio y atacó en octubre, el 7 de octubre de 2023, un concierto a nivel europeo que se hizo en esa zona. A ver, ahí se podía estar hablando horas sobre si eso fue provocado, no fue provocado, consentido, no consentido. Hubieron demasiados errores. Israel es un búnker. Tú no puedes entrar ni por agua, ni por mar, ni por aire, o sea, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, sin ser detectado. Tienen sensores de movimiento, tienen espías por todos lados. El Mossad es el mayor digamos, equipo de espías más perfeccionado del mundo. De hecho, en el 11M del atentado de marzo en España el 2004, los primeros en ayudar a España fue Israel, que envió una brigada del Mossad a averiguar. E identificaron rápidamente quién fue. Lo que pasa es que eso se ha callado. Ya hablaremos un día sobre eso. Bien, como decía, ahora bien, Irán y Qatar han estado financiando al grupo terrorista Hamas, que ha utilizado todo lo que es el territorio de Gaza, que son unos 350 kilómetros cuadrados, con un montón, han tenido casi 20 o 30 años de túneles para hacer túneles y han colocado sus bases debajo de colegios, de hospitales, de residencias y donde hay principalmente civiles. Cuando Israel lo ha bombardeado, ha llamado la atención para que se abandone. Pero ¿qué ocurre? Que los de Hamas obligaban a que se quedaran los civiles bajo muerte. Es decir, los mataban si los fusilaban, si no se quedaban. Al bombardear morían, obviamente. Llevan muchísima gente muerta, pero de un genocidio no se puede hablar. Porque un genocidio es la exterminación de una etnia, de una raza, de una forma de vida. Se ha eliminado el 98% de edificios privados, de casas, y el 95% de hospitales. No queda nada en la franja de Gaza, no queda automáticamente nada. Vamos a ver, David, que es una guerra, que no están jugando al parchís, que es una guerra. Y en una guerra se destroza todo. ¿Cómo quedó Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Plana. Echó un solar. ¿Cómo quedó Hamburgo? ¿Cómo quedó Hamburgo? ¿Qué hicieron los británicos en la operación Canberra? ¿Qué hicieron los británicos? Porque eso no lo están haciendo los judíos. Israel no está utilizando lo que hicieron los británicos contra los alemanes, población civil en Hamburgo. Sí, para dejarla plana. La hicieron hecha un solar. De toda una ciudad, solo quedaron 16 personas. Estamos hablando de una ciudad de cerca de 70.000 personas. Estaban fundidas en el asfalto, la gente. Fundidas. Sí, ¿verdad? Pero... Eso hay fotos. Están allí. Y de hecho, Hamburgo conserva los edificios que están fundidos en el asfalto para que recuerden la barbarie que se hizo. Y hay fotos. Nada más tienes que entrar y ver en internet y ver Hamburgo. Y lo que te estoy diciendo que Gaza la van a destruir por completo. La van a destruir por completo. Entonces, la pregunta no es que por qué Europa se posiciona frente a Israel y se posiciona con Gaza. No. A ver, ¿por qué Cisjordania, siendo Palestina, no acoge a los palestinos? Claro, no está es como si ahora Cataluña se quisiera independizar, ¿vale? Entrar en conflicto con Italia o con Marruecos, por decirte algo, ¿vale? Y España no quisiera saber nada de lo que está pasando en Cataluña. Entonces llega Marruecos, invade a Cataluña porque está separada por un muro, más o menos, es un trozo de tierra lo que separa Cisjordania de Gaza. Bueno, un trozo de tierra no, es grande, pero son kilómetros. Sí. Pero quiero decir que Israel rodea esa zona, ¿no? Y en un lado está Cisjordania y en el otro lado está Gaza. Vale, entonces,
Tú imagínate que vamos a ponerlo más fácil, las Islas Baleares, ¿vale? Ahora, o Marruecos con Canarias. Ahora Marruecos empieza a atacar Canarias, empieza a bombardearla diestro y siniestro, empieza a matar a gente y España no ayuda. No, ni manda armamento, ni manda al ejército, ni manda a nadie. Y toda la Europa se pone en contra de Marruecos porque está cometiendo un genocidio. Pero ¿quién es el que tiene que ayudar? Debería que ser España, ¿no? En este caso, extrapolado a Palestina, tiene que ser Cisjordania quien hable con Israel para eso. ¿Por qué no hablan? Porque Cisjordania está gobernado por la Autoridad Nacional de Palestina y Gaza está gobernado por un grupo terrorista que se llama Hamás. Y además está bloqueando la ayuda humanitaria y cobrándole a $100 el kilo de harina a los gazatíes. De forma manera que por mucho que vaya una flotilla, por mucho que vaya un montón de gente y tengan allí una fila de camiones horrible cargados de alimentos, esos alimentos van a pasar por las manos de Hamás. Y va a ser Hamás quien distribuya, si le da la gana, y para enriquecerse, los alimentos a los gazatíes. No es Israel quien está matando de hambre a la gente. No, no es Israel, es el propio Hamás. Y te digo una cosa, cuando sea liberada Gaza, los gazatíes que quedan van a agradecerlo, pero muchísimo. Y eso se van a convertir en proisraelitas. ¿Por qué? Porque van a convivir con ellos en paz. Estamos de acuerdo que puede estar gobernada por Hamás, pero lo lógico, con toda la inteligencia militar que existe en Israel y en el resto del mundo, ¿no hubiera sido más fácil desbancar al gobierno y capturar al ejército de Hamás o al gobierno de Hamás que invadir? A ver, la incursión terrestre es lo que trata de coger y capturar a todos los miembros de Hamás, pero están mezclados con la población. Casi no los identifican. Y luego otra cosa, los líderes no están en Gaza, están en Qatar y en Irán. Claro. Están en Qatar y en Irán, que Israel bombardeó un hotel, un edificio de Qatar, y Qatar ha hecho mutis por el foro. Ni siquiera ha levantado la ceja, porque sabe que enfrentarse directamente a Israel es perder. Y perder la hegemonía económica que tiene Qatar. Porque Qatar tiene un ejército muy débil. Sí, no tiene, a diferencia de Israel. Ahora bien, ¿por qué Europa lo está apoyando a Gaza? Bueno, es una cortina de humo para mantener a la gente, como te he dicho, de cara a la galería. ¿Que se van a pelear con la OTAN? Ni de coña. Necesitan a la OTAN para poder vencer o intentar vencer a Rusia. Rusia, aparte de lo que ha dicho él del Kursk y todo esto, a ver, Rusia tiene de los mejores equipamientos que tiene a nivel militar, es brutal, porque tiene unos cazas de quinta generación que fueron recreados en la película Maverick, directamente, en la de Top Gun Maverick, fueron recreados, mostrando la capacidad militar que tenían. A ver, que te saquen un MiG-35 o que te saquen un MiG-49 por allí y tal. No, hombre, ellos no te van a sacar lo que tienen. Lo que dice Juan Carlos de que tienen obsoletos los misiles intercontinentales, no. Eso es lo que más cuidan, y su armamento nuclear supera en 1000 cabezas nucleares a toda la OTAN. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, a ver, aparte tienen un satélite que se llama Pedro el Grande, que tiene 3000 objetivos localizados de Europa. En un momento dado dan un botón y desde el espacio te bombardean. Se llama Pedro el Grande, pero no se sabe dónde está. Se sabe que está apuntando a Europa, también, incluida España. España no se va a escapar esta vez. España tiene tres puntos, como es Madrid, Valencia y Cádiz, que hay una base de la OTAN en Valencia y 2 bases americanas en Torrejón de Ardoz y Cádiz, respectivamente, la derrota. Y ahí
eso va a petar. Pero bueno, es igual, o sea, España es que, a ver, en el momento que le tiren un pepino y se destroce medio Madrid y parte de Valencia, España se acabó. O sea, no tiene ejército, contamos con 100.000 hombres, no tenemos tecnología, ni tenemos armas nucleares ni nada. ¿Quién tiene armamento nuclear? Bueno, pues lo tiene Francia, lo tiene Bélgica, Inglaterra, que son los más peligrosos. Pero no obstante, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Estados Unidos, Donald Trump es un empresario, más que un militar. Y lo que él está pensando es, yo voy a dejar que la guerra se inicie en Europa y cuando ya estén con el agua al cuello, yo entraré e intentaré rescatar. ¿Que se tirarán alguna arma nuclear? Sí, pero de pequeños megatones. No va a ser una hecatombe de destrozar todo el planeta. No. Va a ser táctico. Es muy táctico. Pero lo suficiente para hacer un daño. ¿Vale? Y una vez lleguemos a la paz, habrá otro plan Marshall que de nuevo pondrá a Estados Unidos otra vez en la cúspide de la economía mundial. Que la economía mundial la economía de Estados Unidos va mal, ni de coña. O sea, un tío que maneja el país como si fuese una empresa, lo que ha hecho ha sido poner a la gente a trabajar, reducir chiringuitos y a empezar a ganar dinero. El tema de los aranceles y todas estas historias y todo esto que él se ha montado y que distraían mucho al personal, no deja de ser puros convenios que ha tenido por la parte de atrás con diferentes países. Fíjate que Europa ya está muy calladita con el tema de los aranceles, que por cierto, vamos a hacer un apunte. Se quejaban en España, aquí la izquierda toda rancia, se estaba quejando de que fíjate tú, los telediarios y todo, que le han puesto un 10 y un 20% a según qué productos españoles, Estados Unidos, que eso es una aberración. Bueno, pero no se quejan del 80% que le pone Marruecos de aranceles a los productos españoles. Es lo que te iba a preguntar cuando has dicho que España quede hecho un solar, con una futura guerra, ¿podría ser que eso promoviera que otros países quisieran conquistar la península ibérica, como por ejemplo Marruecos, a través de la destrucción? Porque también se ha hablado de eso, ¿eh? Sí, pero Marruecos vive y come de los Estados Unidos. A ver, Marruecos ahora mismo es lo que dice Juan Carlos, es el ojito derecho de Estados Unidos, tiene una presencia muy importante en el Mediterráneo. ¿Vale? Piensa que el Mediterráneo está controlado por Inglaterra, Reino Unido y Marruecos. España ha perdido una hegemonía brutal desde que perdió el Sáhara y toda la parte del norte de África. O sea, es que ha perdido muchísimo, muchísimo, y en los últimos años más todavía porque ha perdido mucho prestigio. España actualmente militarmente solamente tiene un ejército de defensa. De hecho, España es el país de Europa que más difícil se conquista, es el que más cuesta de conquistar, más que nada por su propia orografía y por la naturaleza de los españoles. Piensa que nosotros vencimos a los romanos, vencimos a los franceses y vencimos a los árabes, es decir, utilizando la guerra de guerrillas, ¿no? Que fue el invento de Viriato. Entonces, ¿qué ocurre? Los españoles, por sí, defienden bastante la tierra y es un país muy, muy, muy difícil de conquistar. Más que nada porque sí que es verdad que cuando los romanos llegaron aquí había cuatro gatos, ¿vale? Pero cuando ya se organizaron en la Reconquista española y empezaron a expulsar todo lo que eran las taifas de moros, que eran moros, eran de Mauritania, eran del Magreb, tanto que reclaman el Magreb, los marroquíes, que el al-Ándalus, que ni siquiera el al-Ándalus... No tiene nada que ver con ellos, nada, absolutamente nada. El al-Ándalus es una palabra que le pusieron los germanos, cuando llegaron aquí, formaron los visigodos y los celtíberos que entraron por Galicia, pusieron al-Ándalus como que significaba las gentes del sur o las tierras del sur. Los árabes
como en el califato de Córdoba o de Granada, sí que le pusieron el nombre de Andalusí, pero ahí se quedó la cosa. Todo lo demás eran pequeñas taifas, pequeños grupos que iban llenando más o menos la península. Por otra parte, los españoles jamás tuvieron mestizaje con los árabes, nunca. Más que nada por la diferencia religiosa. Unos eran católicos, cristianos, y los otros musulmanes. Entonces no se mezclaban, no hubo mestizaje como sí que hubo en Hispanoamérica. Allí sí que, en la Hispanoamérica sí que se permitió el mestizaje, pero aquí no. En España no se permitió. Entonces, los que hay son españoles de siempre. Y un apunte, y ya entra Juan Carlos o lo que quieras. ¿Por qué Donald Trump defiende tanto a Netanyahu? ¿Y por qué defiende tanto a Israel? Bueno, tienes el IPAC judío, que es el que ha dado el dinero para que Donald Trump esté en la Casa Blanca. Ha puesto al Congreso, ha pagado al Congreso para que el Congreso de Donald Trump esté en la Casa Blanca, ¿vale? Y esté en el Senado. Entonces tiene el Congreso, el Senado y la presidencia por mayoría absoluta. Y eso es lo que tiene. Y eso lo han puesto el lobby judío y PAC. Claro. ¿Vale? Por cierto, y el último apunte, la estrella de la bandera de Israel no es la estrella de David, porque ni siquiera David sabía que tenía que llevar esa estrella. Porque el verdadero icono o símbolo judío es el candelabro de 7 brazos. Eso es lo que tendría que llevar. La estrella que lleva de 6 puntas es la estrella de los Rothschild, del escudo de los Rothschild, que fue quien puso el dinero para que los judíos, la ONU les cediera ese trozo de tierra. Pensad que desde 1945, que acaba la guerra, hasta 1948, que se decide a dónde van a entrar los judíos iban dando vueltas en barcos por el Mediterráneo porque ningún país los quería coger. ¿Vale? Entonces, ellos querían entrar en Israel. Finalmente, con la fuerza y el dinero de los Rothschild, se consigue, y a través del Imperio Británico, se consigue dar esa parte. Ojo, que era el Imperio Británico, no Palestina. Igual que en los tiempos de Jesús, era el Imperio Romano, no era Palestina. Ni siquiera era Judea, era el Imperio Romano. En los tiempos de la Primera Guerra Mundial, era el Imperio Otomano, eran los turcos. ¿Vale? Y ya, ¿qué te voy a decir del rey con el dictador sirio que era que al principio era un tío del ISIS, un terrorista, y ahora se está haciendo fotos? Bueno, pues me recuerda a Gaddafi. En el momento que no sea necesario, se lo cargarán. En cuanto a los Estados Unidos o sobre todo a los británicos, le interesa. Pero ¿en qué papel queda la Casa Real después de esta foto? ¿Quién aconseja al rey? Queda como un pelele, porque está el rey al servicio de lo que está diciendo la política actual del país. Igual que decir que se está cometiendo un genocidio en Gaza cuando él es el rey de Jerusalén. Que no lo que será político. El rey español, no sé qué hacía el rey en las Naciones Unidas. Es que yo todavía no sé qué hacía el rey en las Naciones Unidas. No lo sé qué hacía allí, cuando tenía que ser un personaje apolítico. Bueno, está en manos del político. Él es el jefe del Estado, él puede ir a representar a España, pero está representando a España como jefe del Estado. Igual que Sánchez representa a España cada vez que va por ahí y la caga. Pero yo te digo una cosa. A mí esa foto no me representa. A mí esa foto no me representa. Es un personaje que mató centenares de españoles en Madrid. Vamos a ver, que te represente, que tú consideres que te represente o no te represente, eso es irrelevante, porque él está representando a la corona, quiera o no quiera. O sea, el rey no es un tío particular que gana 8 millones de euros al año por estar dando vueltas en un avión.
No, el rey es una institución, que esa institución es la corona, y donde el rey o la reina van, representan al país. Así como a Juan Carlos, cada vez que iba por ahí por los países moros, se traía contratos multimillonarios para España, este no sabe hacer eso. Y lo único que hace es hacer el pelele donde le mandan. Y reunirse estamos de acuerdo que si representa al país no puede hacerse una foto con una persona que ha asesinado 160 personas en Madrid. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero vamos a ver, que no se trata de eso. El rey, en este caso, está siguiendo las órdenes que le están marcando desde arriba. Y él va, lo hace y ya está dando las consecuencias que sean. Y ahora mismo lo que va a ocurrir es que la credibilidad de Europa con España está bajo cero. Primero por esa foto, segundo por esa imagen, tercero por la actuación y el aislamiento que está provocando el gobierno actual. ¿Vale? Y cuarto, él es el rey de Jerusalén, tiene que ostentar esa institución igual que ostenta la corona española y defender la posición. No, si no quiere defender a Israel directamente, sí que puede decir que habría que buscar una diplomacia para llegar a un tratado de paz. Y no de decir que hay un genocidio cuando no existe tal genocidio. Porque no paran de haber palestinos. Es decir, no se ha cargado Cisjordania. No ha lanzado ni un petardo en Cisjordania. Y la tiene con frontera, ¿eh? Son frontera con frontera. Ojo, la frontera de Cisjordania con Israel es una frontera abierta. Es una frontera que los que trabajen por allí pasan de un lado para otro tranquilamente, sin ningún tipo de problema. El problema siempre se ha tenido en Gaza. Siempre. En Gaza, jamás. Nunca en Cisjordania. Y si no, revisar la historia. Bueno, acordad de una cosita, hablando de buenos, malos. Durante los años 70, 80 incluso, Yasser Arafat, presidente de la OLP, el malo, el más maloso que te puedes echar la cara. ¿Vale? Pero en cierto momento se convierte en el bueno, llega a un pacto, se acuerda con Israel, salen en las fotos, todos sonrientes y todo igual. Ahora pasas a ser el bueno cuando has tirado abajo o has mandado tirar abajo incluso un jumbo cargado de gente y niños. Sí. Y además, no solamente eso, Juan Carlos, sino que además se fotografió con casi todos los líderes europeos, sí, incluido Aznar. Incluso Aznar. Bueno, y es que además, a ver, y para premio de Nobel de la Paz. Bueno, o sea, también a Obama se lo dieron y estaba en 8 guerras metido. Quiero decir que ciertas ahora cosas, por ejemplo, pues dices, a ver, hoy es el malo, mañana es el bueno. Y en esta, ¿qué ocurre? Aquí políticamente, por ejemplo, pues el asesino sirio pues ahora resulta que hay que tapar esa parte de asesino porque hay que ver si es posible que se genere una estabilidad sociopolítica en toda la región de allí, con lo cual ya tienes un frente, entre comillas, menos para preocuparte. Vamos a ver, se cargaron Siria porque Bashar al-Assad no quería formar parte del sistema SWIFT bancario europeo, sí, y americano. Como él tenía sus propios petrodólares y él tenía su propio dinero, su propio oro, Siria era, digamos, la cuna de la cultura en aquella zona y la gente vivía estupendamente bien. Pero claro, como no respondía al sistema bancario que habían impuesto los grandes magnates, le montaron una guerra. Y ya está, se cargaron Siria y ahora tienen a un terrorista financiado por Estados Unidos que ha sido el que ha estado en el ISIS, que además se ha demostrado que fue uno de los artífices del 11S en Estados Unidos, que además
está el tío. Pues claro, pero si es que Al-Qaeda e ISIS fue creado por Estados Unidos, igual que Hamas por los británicos. Si es que está todo embarullado. Y ahora, ¿qué pasa? Que se le va de la mano, ahora hay que volverlo a meter. Y como la gente tiene memoria de pez, aquí pasa por gloria. Y ya está. Y en concreto, estamos a un toque, a un tiro de piedra de que alguno se despiste. Un avión ruso, un avión de la OTAN, un tío que se confunde. El otro día estaban tirándole una luz que parecía una estrella, parecía un ovni, y estaban ahí tirándole venga tiros y no le ha alcanzado porque además estaba demasiado alto. Pero vamos, ya estaban diciendo las televisiones que eran un dron ruso que estaba quieto en el espacio. Venga, hombre. Están buscando la forma de eso. Y ojo, os digo una cosa, no se tardará nada en una operación de falsa bandera para incriminar a Rusia en algún tipo de agresión por parte de drones. Ya hay drones en Polonia camuflados como si fueran drones rusos para hacerlos pasar por una operación de falsa bandera. Quieren repetir la historia del 39. Sí, y la misma. Para acabar, sí. Juan Carlos, un titular que creas que será noticia en los próximos días. No sé, de verdad, porque en sociopolítica estoy bastante pez. Pero mira, yo creo que va a ir la historia, y ha comentado Polonia, y Polonia es el eslabón principal. Y la historia será, como dice Rafa, con una falsa historia y demás. El otro día, acordaos, la de ministra de Defensa aquí de España que va allí, que le interceptan el avión, ¿vale? Y le rompen el GPS, la navegación y tal. Y digo, bueno, que eso habían sido rusos. ¿Quién dice que han sido los rusos? Un sistema. Ellos. Claro. Ya está. Ellos. Vale, para provocar. Un titular. Rafa. Pues yo te digo, mira, un titular: Trump, Ucrania y el terror nuclear en el mundo. Ya lo tienes. Yo te digo otro. La Unión Soviética reataca a Polonia. No reaparecerá nunca Mira, la Unión Soviética no va a volver a aparecer, más que nada porque la Unión Soviética está la Duma, que es el partido comunista más acérrimo a la Unión Soviética, y Putin lleva 25 o 30 años gobernando y manteniendo la raya. Ni de coña. Es más bien el Imperio Ruso, el nuevo Imperio Ruso. Pues el nuevo Imperio Ruso reataca a Polonia. Éntrate por la nueva Roma, Roma, eso sí. El nuevo Imperio Ruso puede ser. Pues pondremos eso, la nueva Roma. Pues señores, gracias como siempre, como cada semana desde aquí, desde este programa, hoy de Geopolítica. Creo que nos hemos curtido, nos hemos desahogado bien. Creo que hemos tocado muchos puntos y lo hemos puesto sobre las is. Y creo que hemos aclarado muchas dudas a gente que todavía no sabía de qué iba el tema. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rafa, y nos vemos la semana que viene aquí en este programa, que intentamos con toda la humildad posible explicar las cosas que pasan por el mundo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.